La energía positiva solamente se va a manifestar cuando nosotros nos proyectamos de esta manera. Si estás tenso, nervioso, si estás enfadado, si algo te preocupa, es más difícil que esta energía se pueda manifestar en tu vida y bueno, puedas atraer cosas en correspondencia. Para que tú puedas transformarlo, bueno, pues te recomiendo que leas chistes, observes cosas o paisajes hermosos, que platiques con gente positiva, que te acerques a gente que te ayude a mantener en buen estado tu energía positiva. Es parte de tu salud, así como no te acercas a una persona tan de cerca que tal vez tenga gripa o que pueda tener alguna infección o algo que te pueda contagiar y tomas tus precauciones de higiene, bueno, pues del mismo modo tenemos que tomar precauciones de higiene energética, en donde vamos a evitar contagiar a los demás de cualquier energía negativa y también contagiarnos a nosotros de cualquier energía negativa. Ahora sí, vámonos con Aries. Bueno, Aries, el decreto que va a haber para ti el día de hoy es yo soy creatividad. La luna, la intuición, el instinto te va a estar inspirando, así es que aprovechemos esto para desarrollar cuestiones creativas. Si te dedicas a alguna actividad que tenga que ver con el arte, bueno, pues felicidades, hoy va a ser un día extraordinario. Pasamos con el signo de Tauro. Mis Tauros queridos, hoy tenemos que evitar problemas a toda costa, así es que tu decreto va a ser me alejo de problemas. Visualiza al Arcángel Miguel protegiéndote el día de hoy para que todo fluya de manera perfecta, así es que me alejo de problemas para los Tauro. Géminis. Geminianos, también ustedes ahorita están queriendo resolver todo, queriendo hacerlo todo. Por favor, calma, geminianos, llévensela tranquila, no se me estresen, resuelvo en armonía. Recuerden que todo tiene solución, Géminis, y tú la vas a encontrar, pero respira, relájate, baja tu energía y verás que va a salir todo mejor y más tranquilamente. Pasamos con Cáncer. Veo con claridad mi vida para los nativos de Cáncer. De esta manera vamos a poder revisar, analizar cualquier circunstancia que tengamos que cambiar. Vamos a poder comprender en dónde están las fallas, los errores, qué es lo que necesitamos hacer para que el día de hoy sea extraordinario, para que el día de mañana también se prepare para un día maravilloso. Leo. Los leones invitan el desayuno el día de hoy porque el dinero les va a fluir a manos llenas. El dinero fluye a manos llenas. Vamos a abrir las manos, vamos a imaginar cómo el dinero va cayendo en cada uno para cualquier cosa que necesitamos en nuestras manos. Así es que recibamos, agradezcamos, demos bendiciones hacia lo que suceda el día de hoy porque hoy va a estar extraordinario. Aprovechemos las oportunidades que vengan. Virgo. Yo soy claridez para los nativos de Virgo. Necesitamos analizar algunos temas, necesitamos revisar algunas situaciones que, bueno, pues tenemos que organizar, tenemos que poner de una forma, bueno, pues que podamos aprovechar. Así es que yo soy claridez y de esta manera, bueno, pues vamos a poder visualizar en mejor perspectiva cualquier circunstancia que se nos presente. Libra. Yo soy fuerza, para ti que naciste bajo el signo de Libra, échale muchas ganas porque hoy vas a tener la energía del universo completa para ti solito, para ti solita, así es que disfruta este día, haz los pendientes que tengas, todo el trabajo que tengas atrasado, bueno, pues hoy va a ser un gran día para que lo resuelvas. Escorpio. Escorpiones, vamos igual a abrir las manos porque el universo te tiene sorpresas, aprovéchalas, disfrútalas, goza tu vida porque es lo más importante que tú tienes, la vida. Agradezco y recibo las bendiciones que el universo envía para mí. Agradezco y recibo las bendiciones que el universo envía para mí. Sagitario, mis tocallitos de signo, adorados y queridos, bueno, pues mis sueños se iluminan. Los que estamos de cumple, los que están de cumple, bueno, pues hoy disfrútenlo. Mis sueños se iluminan. Aprovechen este decreto para que potencien sus sueños, para que potencien sus metas. Lo que ustedes quieran lograr, lo van a poder lograr. Así es que prepárense. Capricornio.
Vivo en serenidad. Los capricornianos andamos un poquito tensos, bueno, andan un poquito tensos, andan nerviosos, andan un poquito estresados. Vamos a evitar esta energía o transformar esta energía con el decreto vivo en serenidad. De esta manera, bueno, pues estamos recibiendo la energía que nos está indicando cálmense, pero la estamos trabajando desde la perspectiva adecuada en nuestro interior. Acuario. Acuarianos, andamos tristes, andamos un poquito tal vez nostálgicos, nerviosos, tensos. Bueno, pues vamos a transformar, a cambiar por completo esta energía que pudiera ser negativa con el decreto. Todo fluye en mi vida y se manifiesta de forma perfecta. Anótale, por favor, para que lo repitas 3 veces. Todo fluye en mi vida y se manifiesta de manera perfecta. Recuerda que este decreto lo vas a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche para que lo potenciemos, para que lo transformemos y para que logremos aprovechar la energía, aunque sea negativa, pero en bienestar para tu vida. Piscis. Me mantengo sereno. Los Piscis también andan un poquito nostálgicos, andan meditabundos. Bueno, pues vamos a aprovechar esta energía para lograr la serenidad, la paz, la calma, la relajación. No saben qué tan importante y cómo es tan necesario la paz interior. Así es que me mantengo en serenidad y de esta manera estamos aprovechando una energía que la vamos a transformar en positivo. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, cada cosa que hagamos en este día y en este momento, bueno, pues esté enfocado para atraer bienestar, para generarnos, para producirnos nuestros sueños. Recuerda que tú lo estás trabajando en este momento. ¿Cuál es el sueño que vas a vivir mañana? Lo estás preparando ahorita con cada una de las actitudes que toman. Los voy a dejar con Juan. Que tengan un lunes extraordinario. Hasta mañana.